Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido domingo. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio sobre la iglesia bíblica. La participación externa nunca puede sustituir el nuevo nacimiento. Una congregación local debe recibir y cuidar a los que profesan fe en Cristo. Pero la realidad espiritual que sostiene al verdadero pueblo de Dios es la vida nueva que Dios da. Sin regeneración hay religión por fuera, pero muerte por dentro. En Juan capítulo 3, versículo 3 declara: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús dijo esto a Nicodemo, un hombre religioso, conocedor de la ley y respetado entre su pueblo. Eso nos enseña que la religión externa no basta. El hombre necesita vida nueva que Dios da para poder entrar en el reino de los cielos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, declara: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro enseña que los creyentes han sido renacidos por la palabra de Dios. La iglesia no está formada por personas simplemente reformadas en conducta, sino por personas en quienes Dios ha obrado vida nueva. La iglesia bíblica no es una reunión de corazones maquillados, sino de vidas que Dios ha hecho nuevas por su palabra. La identidad de la iglesia no se entiende separada de Cristo. Los creyentes no son piezas sueltas caminando por cuenta propia. Son miembros unidos al Señor y unidos entre sí en un mismo cuerpo. Esta unión con Cristo sostiene la vida, la comunión y la obediencia de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13 declara: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo presenta a la iglesia como un cuerpo con muchos miembros. La unidad no se basa en personalidad, en clase social, origen cultural o preferencia humana, sino en la obra de Dios que une a los creyentes en Cristo. Nadie permanece o pertenece al cuerpo de Cristo como espectador aislado. En Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 nos declara: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La unión con Cristo también produce responsabilidad mutua. Somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Esto corrige la idea de un cristianismo individualista, desconectado y sin compromiso con la comunidad de fe. El creyente unido a Cristo también es unido al pueblo de Cristo. La Escritura nos enseña que dentro de una congregación puede existir personas que profesan fe, pero no poseen vida verdadera. Esto no debe llevarnos a sospecha carnal de todos, pero sí a una doctrina sobria de la iglesia. No basta decir que somos cristianos. La fe verdadera produce fruto, perseverancia y obediencia. Mateo capítulo 7, versículo 21 nos declara: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús advierte que no toda confesión verbal es evidencia de conversión verdadera. Hay labios que dicen Señor, pero corazones que no se rinden al Padre. La iglesia debe predicar el Evangelio con claridad para que nadie descanse en una falsa seguridad religiosa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, nos declara, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos. Esa verdad consuela. Pero el mismo versículo llama a apartarse de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa verdad confronta. La iglesia bíblica debe unir seguridad en la gracia de Dios con un llamado serio a una vida santa. Pero por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos. La iglesia está llamada a recibir a los creyentes y cuidar su caminar. Mil bendiciones.